Arrancamos en este momento nuestro segmento de Salud Omni y ya se encuentra con nosotros el doctor Juan Javier Zúñiga, cirujano cardiovascular y torácico, porque vamos a conversar con él sobre los problemas del corazón y también las cirugías complejas. Bienvenido, doctor Zúñiga, un gusto poder compartir con usted. Un gusto, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muy buenos días a usted también, doctor. Una inquietud que surge bastante en las personas hoy en día es el tema de la cirugía cardíaca y normalmente los riesgos que corre esta cirugía. Pero conversemos un poco sobre este tema. ¿Qué es la cirugía cardíaca para que las personas que nos están escuchando puedan conocer un poco más acerca del tema? Bueno, una vez que un paciente es estudiado y es analizado en conjunto, ¿no? Con una gama de especialistas, porque para que llegue a una cirugía de corazón el paciente tiene que ser un paciente complejo, no es un paciente sencillo, ¿no? Es diagnosticado como tal y da la indicación de la valoración de un cirujano torácico. El cirujano torácico tiene que determinar si el paciente está en condiciones o no está en condiciones de tener una cirugía de corazón. En el momento en que el cirujano determina que tiene una cirugía de corazón, entonces le tiene que decir al paciente, obviamente, los riesgos y beneficios de esta cirugía. Existen normas internacionales, scores internacionales, que te dan estos riesgos quirúrgicos. Todo paciente que se opera el corazón tiene un riesgo quirúrgico, pero este riesgo quirúrgico puede ser menor o mayor de acuerdo a la complejidad que tenga el paciente. Y depende de eso es el pronóstico que tiene tanto en la cirugía como en el postoperatorio. Y justamente, doctor, previo a esta cirugía como tal, usted mencionaba que se realiza un análisis del paciente para ver si él es apto o no para realizar esta cirugía. Los pacientes que estarían aptos, entre comillas, para este tipo de cirugías pueden ser pacientes desde bebés hasta personas de la tercera edad, ¿o cuál sería el rango de edad que entraría dentro de estos pacientes aptos para las cirugías cardíacas? A ver, cirugías de corazón no hay un rango de edad, porque recuerde usted que también hay unas cirugías, unas enfermedades que se presentan de forma congénita, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir de forma congénita? Para que la gente lo entienda mejor, que el paciente o la persona o el niño nace con esa patología. Entonces, estas patologías, unas que pueden ser reversibles y otras que perduran con el tiempo, tienen indicación de cirugía cardiovascular. Dependiendo de la condición de la patología, qué tipo de patología tiene el paciente, la condición del paciente en tanto nutrición, tanto estatura, tanto talla, edad del paciente es importante, porque no es lo mismo operar a un paciente de 12 años con un paciente de 80 años, ¿ok? Entonces, eso nos puede determinar el pronóstico y la indicación de cirugía, si la cirugía va, porque existen cirugías que están indicadas. En pacientes de muy alto riesgo ya existen técnicas mucho menos invasivas en la cual no se tengan que someter a una cirugía tan cruenta. Pues la verdad, usted recuerde que en la actualidad nosotros contamos con técnicas que son en cirugías comunes, ¿no? ¿Verdad? Recuérdese que antes los pacientes se abrían para sacarse la vesícula, los pacientes se abrían para sacarse un apéndice, ahora eso ya no existe, es raro. Son mínimamente invasivos muchos de los casos. Entonces, ahora, tanto como en ese tipo de cirugías, existen también cirugías cardiovasculares que abordan ese tema. Entonces, el paciente no sufre tanto una complicación de una cirugía abierta. Ahora, si el paciente se zafa de todas esas indicaciones, porque a pesar de eso el pronóstico es muy malo, existen también procedimientos hemodinámicos que pueden ayudar a que ese paciente resuelva su patología sin necesidad de tener una cirugía convencional. Mire, y es interesante también conocer cómo las cirugías y cómo la medicina ha evolucionado hasta el punto que, como usted lo menciona, ya no es necesario abrir, como usted lo está mencionando, a un paciente para una operación como tal, una intervención quirúrgica, sino que se pueden realizar estos procesos que son mínimamente invasivos. Bueno, esos son unos procedimientos que no es que se crearon ahora, no es que los inventé yo, son procedimientos que se hacen desde los años 60, ¿sí? Que ahora han cogido mucho auge con el tema de la cirugía por video, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a partir del 1990 comenzó a surgir todo esto de la cirugía mínimamente invasiva en el corazón. Y bueno, nosotros en el Omni estamos implementando ese tipo de cirugías, tanto como para patologías valvulares, patologías coronarias. Hemos realizado nosotros pacientes con múltiples vasos, realizado 3, 4, hasta 5 puentes por cirugía mínimamente invasiva. Esto se traduce en que yo tengo un paciente con una incisión external de unos 15 a 20 centímetros, a una incisión pequeña, casi imperceptible, submamaria, de unos 5 centímetros. Son cirugías mucho más complejas, porque la verdad es que para operar a un paciente del corazón por este abordaje tan pequeño es mucho más tedioso, mucho más difícil,
pero nosotros las hacemos y se puede hacer y las hemos hecho. Y los resultados son buenos. Conversamos con el doctor Juan Javier Zúñiga, cirujano cardiovascular y torácico, sobre la cirugía de corazón como tal. Los problemas que también suelen desarrollarse con nuestro corazón y las cirugías complejas es el tema que estamos abordando en este momento. Doctor, una vez que el paciente ya ha pasado por este análisis que ustedes como médicos le realizan previamente, ¿cuáles son esos cuidados que debe seguir el paciente preoperatorio antes de introducirse a esta cirugía de corazón? Bueno, los cuidados preoperatorios o valoración por un equipo multidisciplinario es muy importante. Las guías mencionan de un Heart Team, que es un equipo que es especializado netamente en el corazón. Bueno, ¿verdad? Esto incluye el cirujano, incluye un cardiólogo, incluye un médico intensivista, incluye los anestesiólogos, un hemodinamista. Todos ellos determinan en conjunto los exámenes complementarios que necesita el paciente, porque a veces pasa muchas veces, lamentablemente, aquí en el país, la accesibilidad o el acceso a la salud no es tan bueno. Entonces los pacientes que nos llegan a nosotros no son pacientes que vienen tratados o que vienen controlados, sino que es el paciente que típico iba por la calle, le tocó caminar una cuadra rápido, se le dolió el pecho y diabético, hipertenso, o se le rompió la aorta o tuvo un infarto. Entonces te llega a la emergencia y cuando le hacen varios estudios, tiene 3, 4 vasos tapados, 4 arterias tapadas, tiene un problema en la válvula, tiene un problema. Entonces he visto incluso hasta pacientes con comunicaciones intraauriculares de 80 años, eso es increíble, que no se han detectado nunca y que vivieron, no sé cómo pudieron soportar, probablemente comunicaciones muy pequeñas, que no se las detectan a tiempo y que bueno, que ya cuando el paciente se complica es que va a la emergencia, pues no, ¿verdad? Y por eso esto es lo que quiero transmitir, es muy importante los cuidados del paciente. Ahora, el equipo multidisciplinario toma las determinaciones de qué examen necesita el paciente para poder hacer una cirugía correcta, porque ahora, si yo opero a un paciente y tengo un diagnóstico de una enfermedad coronaria y no le realizo un eco, no puedo determinar si tiene una patología en las válvulas del corazón. Y es común ver a un paciente con una lesión de una arteria coronaria combinada con una arteria de una válvula. Entonces, si tú lo sometes a una cirugía cardíaca y no le resuelves todo el problema, obviamente vas a tener muchos problemas en el postoperatorio y en el pronóstico a largo plazo con el paciente, pues no, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los beneficios que podríamos obtener si en el caso de que alguno de nuestros oyentes sufra alguna enfermedad cardíaca y necesite este tipo de cirugías y recurramos al Omni Hospital? ¿Qué beneficios vamos a poder tener al acudir a ustedes con todos los profesionales que cuenta el hospital y podemos realizar este tipo de cirugías en el Omni? Bueno, lo primero es que estamos haciendo cirugías que no se hacen en todos los lados, ¿ok? Lo otro es que tenemos tecnología de punta, mucha tecnología de punta. Tenemos instrumental, material de última generación, gente preparada que está totalmente presta para servir y atender y salvarle la vida, porque realmente le salvas la vida a los pacientes, pues no, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos fortalecemos mucho, marcar la diferencia, pues, ¿no? Y sobre todo hacer énfasis en ese eslogan, honrar la vida de todos los pacientes. Exactamente. Doctor, justamente conversando sobre este tema y sobre los riesgos que también suelen ocurrir al momento de intervenirse quirúrgicamente y sobre todo en una cirugía tan compleja como es la cirugía de corazón abierto, ¿cuáles serían los riesgos puntualmente que podría correr una persona si no se realiza estas cirugías sabiendo que su cuerpo las necesita? Bueno, realmente lamentable el paciente que no decide operarse porque es tener una muerte lenta. Sí. Te da miedo operarte del corazón porque piensas que te vas a morir en el quirófano, te vas a morir en el postoperatorio, y eso ya realmente no existe. O sea, no es común que un paciente se te muera en el quirófano. El que el paciente se te muere realmente es un paciente muy complejo, el paciente que ya llegó a un estadio que ya es casi una cirugía de salvataje, decimos nosotros, pues, ¿no, verdad? Y lo otro es que siempre existe un pronóstico, ¿no? Riesgo quirúrgico siempre hay. Cirugía de corazón no es una cirugía en la cual yo puedo decir, no existe un riesgo, existe un riesgo de sangrado porque el paciente se somete a una heparina muy larga que diluye la sangre y eso necesitamos nosotros para poder trabajar sobre el corazón. Tiene riesgo de hacer arritmias porque existen también cirugías en las cuales paramos el corazón. También hacemos cirugías sin parada cardíaca, que eso ya es muy común hacerlo, ¿sí? Tiene riesgo de sangrado porque estamos operando sobre un órgano que bombea toda la sangre del cuerpo. Imagínate que a una presión de 120-80 milímetros de mercurio, que es la normal en todos nosotros,
puede volar cualquier tipo de sutura. Sí. Tiene riesgo de un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, o sea, hay riesgos en la cirugía, pero dependiendo de qué centro vas, de la experticia del centro, de la calidad humana que tiene la gente, es que estas complicaciones pueden mantenerse, pueden aumentar o pueden bajar. Y obviamente nosotros nos caracterizamos por eso. Siempre tratamos de hacer lo mejor por todos nuestros pacientes porque a ninguno de nosotros va a querer que un paciente se nos complique o que tenga un desenlace fatal, ¿no, verdad? Así es. Una vez que finaliza la cirugía como tal, doctor, esta cirugía de corazón abierto, ¿cuáles serían los cuidados que debería seguir el paciente ya una vez que sale del quirófano y el doctor le da de alta al mismo? Bueno, seguir las rehabilitaciones cardiovasculares. En corazón es importante tener la rehabilitación cardiovascular porque obviamente son cirugías muy grandes, son cirugías muy fuertes. Ir al fisioterapia y existen centros, el Omni tiene un centro de fisioterapia para pacientes con enfermedades cardiovasculares, sí. Pero eso es lo también yo te quería comentar. Ahora, como estamos haciendo este tipo de cirugías más avanzadas, como la invasión es menor, el dolor postoperatorio, la recuperación es mucho más rápida. Entonces, tienes pacientes que normalmente en 2 meses se recuperan, o tienes 2 semanas ya retomando sus actividades. Eso también le iba a preguntar. ¿Las actividades del paciente como tal volverían a ser completamente normales o hay ciertas recomendaciones que ustedes dan que tal vez deberían seguir y que no las realizaban previo a la cirugía? Los cuidados siempre, como toda cirugía de corazón, es que sigan sus cuidados con su cardiólogo de cabecera o de por vida. Realmente nosotros no tenemos esa cultura, pero yo me formé en otro país y conozco medicina de otros países y realmente existe el control y el cuidado cardiovascular a partir de los 45 años. Una persona tiene que hacerse un chequeo cardiovascular completo para hacer screening, decimos nosotros, o detección temprana de enfermedades cardiovasculares. Conversamos en este momento con el doctor Juan Javier Zúñiga, quien es cirujano cardiovascular y torácico, sobre los problemas del corazón y también las cirugías complejas, como es puntualmente el caso de la cirugía a corazón abierto. Doctor, para las personas que nos están mencionando y tal vez son menores a 45 años, como nos mencionaba, a partir de los 45, es recomendable hacerse estos chequeos médicos más seguidos, especialmente los chequeos al corazón. Previo a esto, la edad puntual de 20, 30 años, ¿qué recomienda para ellos? ¿Cuáles serían sus recomendaciones puntuales para que ellos puedan tener una vida sana y que no sea una emergencia que se les tenga que presentar en algún momento por no haberse realizado estos chequeos a una edad temprana? Bueno, lo primero es tener una vida saludable, pues, ¿no? ¿Verdad? El sedentarismo siempre es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, pues, ¿no? ¿Verdad? La comida, el estilo de vida, el ejercicio es muy importante. Obviamente no es tan recomendable no solamente en las personas jóvenes, sino también en las personas adultas. Existen personas de 65 años, 68 años, 70 años que se les recomienda hacer ejercicio y tener buen cuidado de su alimentación, ¿verdad? Entonces, esto para las personas jóvenes, lo más típico de las personas jóvenes es suplementos de energizantes. Entonces, estos suplementos a base de cafeína, excedentes de cafeína o sustancias que pueden acelerar el latido cardíaco, pueden causar algún tipo de arritmia o en un paciente que tiene una arritmia y que no la detecta, exacerbar su cuadro, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mucho ojo con lo que están consumiendo, mucho ojo también con la alimentación diaria, pues, ¿no? ¿Verdad? Y cuidarse, hacer ejercicio, comer saludable, no fumar, ¿sí? ¿Ok? Y seguir una vida sana, pues, ¿no? ¿Verdad? Seguir una vida sana, realizando ejercicio y sobre todo mantener ese equilibrio como nos está comentando. Doctor, ¿cómo podemos encontrarlo en redes sociales para las personas que nos están escuchando y desean obtener más información sobre este tema o directamente acudir a una consulta con usted? Bueno, estoy como doctor.juanzúñiga, ¿ok? Tengo mi cuenta en Facebook, tengo mi cuenta en Instagram, LinkedIn y también en Twitter, ¿ok? ¿Y dónde lo encontramos, doctor? Omni Hospital, Torre Médica 2, piso 10, consultorio 1018. Muchísimas gracias, doctor Zúñiga, por habernos acompañado en esta entrevista. Ok, hasta luego.